para charlar un poco de cuál es la realidad universitaria, sobre todo en nuestro conurbano. Estamos con Jorge Calzoni, que es rector de la Universidad Nacional de Avellaneda, pero además es presidente del Consejo Interuniversitario Nacional, el CIN. Jorge, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, muchas gracias por la invitación. No, por favor. Jorge, lo primero que se me ocurre preguntarte es, digo, como con todo cambio de gobierno, hay cosas que cambian, que se adaptan, gente que se acomoda. Digo, si hubiera que hacer un cuadro de situación más o menos general de en qué situación están las universidades nacionales hoy respecto a las herramientas de las que disponían, respecto a la posibilidad de interacción con las nuevas autoridades, ¿qué se puede decir? Sí, bueno, todo cambio de gobierno siempre implica algún tiempo de transición entre las políticas que venían vigentes y las nuevas políticas. La realidad es que nosotros desde las universidades el año pasado habíamos establecido, lo hablamos acá, un documento donde unánimemente fijábamos qué políticas queríamos para las universidades, esto previo a las elecciones. Lo recuerdo, en ese documento ustedes ponían algunas metas muy claras, Muy claras. Porque eran casi en puntos del PBI. ¿Podemos repetir cuál era? Ese documento fue en octubre. El 22 de abril fue. Abril del año 22 de pasado. abril del año pasado. Sí, por ejemplo, se planteaba un 7%, ir del 6 al 7% del PBI, se planteaba continuar con parte de las políticas públicas, como los convenios con los ministerios, con una ley que arranca en el 2002 como las universidades como consultoras privilegiadas del Estado. ¿Y esto por qué fue así? Porque en el 2002 el país estaba destruido, las consultoras privadas ya no trabajaban gratis, digamos, y las universidades entonces asumieron un rol que durante todos los últimos 12, 13 años se fueron llevando adelante. Hoy eso está cuestionado, no continúan una buena parte de esos convenios. Y la verdad que lo vemos como una dificultad porque tenía que ver también con desarrollos. Cuando se habla de innovación se habla precisamente del aporte que hacen las universidades en ese terreno, así que ahí vemos una dificultad. Otra dificultad lo vemos en la cuestión presupuestaria, evidentemente, bueno, recién lo venía escuchando Oscar Tangelson y se plantea algo claro, que es el Estado deja de recaudar, por lo tanto va a bajar su PBI, y de alguna manera eso va a afectar los distintos presupuestos. El caso de las universidades es un presupuesto nacional, así que esperemos que esa afectación sea la mínima posible, pero evidentemente va a haber una afectación. A eso se suma el tema paritarias, o sea, hubo una cuestión inflacionaria muy fuerte estos 3 últimos meses. La Secretaría de Políticas Universitarias llamó en esta semana al comienzo de negociaciones paritarias, que era un pedido también que hacían los gremios, que habíamos hecho desde el CIN, y en ese marco se escuchó las propuestas formales de los gremios, y la semana que viene se va a continuar charlando. Esperemos que se llegue a algún acuerdo rápido, pero evidentemente también tanto los docentes como los no docentes han visto afectados sus ingresos a raíz de políticas económicas o macroeconómicas. Por otro lado, tenemos una cantidad de incertidumbres, obras que están en revisión. A eso se suma que no hay indicadores, con lo cual el índice de la construcción, que no era un indicador cuestionado, también fue suspendido, no entendemos muy bien por qué, junto con todo el INDEC, y en ese caso tenemos determinados conflictos para poder ajustar obras y poder terminar, y a su vez no se están pagando los certificados, lo cual esto también nos genera una incertidumbre y un problema, porque la verdad que no vemos y no contamos con recursos como para sostener en muchos de los casos esto, y a esto se suma que en los primeros meses del año tampoco se ingresó todo lo que se venía ingresando mes por mes de acuerdo al presupuesto nacional, sino un porcentaje que nos prometieron que se va a regularizar en el mes de marzo, lo cual hizo que muchas universidades tuvieran que girar en descubierto para pagar sueldos, y esto también ha generado problemas. A raíz de eso, en el último plenario del CIN, en el último reunión del Comité Ejecutivo, se dispuso solicitar una reunión a la Secretaría de Políticas Universitarias, y en ese marco llevarle estas dificultades que venimos sosteniendo en las universidades, y bueno, con el compromiso de empezar a resolverlo a partir de este mes de marzo, y en cuanto a normalizar las cuestiones presupuestarias y el tema de gastos, que también viene con atraso, gastos corrientes de las universidades, empezar a regularizarlo dentro de 2 meses. Después el resto, algunas cuestiones todavía no están resueltas, no están definidas, pero bueno, aspiramos a que se pueda de alguna manera ir resolviendo cada una de estas cuestiones.
Buen día, Jorge. Durante los primeros días de gestión de Macri, se había dado a conocer justamente en la Secretaría de Políticas Universitarias un nombre que nada tiene que ver con las universidades, como había sido el de Juan Cruz Ávila. Luego de varias protestas y de varias palabras de varios de los rectores de las distintas universidades, esto se dio marcha atrás. ¿Por qué crees que en un momento se había nombrado a Juan Cruz Ávila, alguien que no está ni cercano a las universidades? Sí, yo creo, en aquel momento, bueno, nos habían consultado. Yo la verdad no lo conocía a Ávila, nunca, no podía hablar ni mal ni bien de él, la verdad que no. Lo llamativo es que era una persona ajena al sistema universitario. Yo creo que era con la intención de prejuicios que existen sobre el sistema universitario, básicamente. Creo que tiene una idea equivocada de que, no sé, hay un montón de plata acá que se malgasta, y la realidad no es esa, ¿no? La realidad es que la mayor cantidad de esos recursos van a sueldos, y me parece que tenía que ver con eso, con esos prejuicios que existen con respecto a las universidades nacionales. Tal vez en muchos funcionarios actuales hay algún desdén por lo público, esto se denota en declaraciones y en algunas prácticas, pero a mí me dio la sensación de que era también una parte por ese prejuicio y otra parte por desconocimiento de lo que es el sistema universitario. Jorge, en ese sentido te hago la interrupción. Cuando hablas de desconocimiento, de prejuicio, hay una frase que fue recurrente, no solo en la campaña electoral, sino después de que asumieron las nuevas autoridades, y que se escuchó no solo en boca del ministro de Educación Esteban Bullrich, sino en boca del propio presidente Mauricio Macri en más de una oportunidad, planteando, no se animaban a hacer un cuestionamiento abierto, pero sino esta frase de no entendemos por qué tantas universidades en el conurbano. Digo, y se repitió como caballito de batalla, no se animaban a decir no hacían falta o no las queremos, decían no entendemos, no nos parece. Sí, hay una estigmatización en realidad, sí, con respecto a las universidades nacionales y en particular el conurbano. La realidad, los números son contundentes. Los números, sí, cuando uno ve la cantidad de estudiantes, cuando uno ve cómo han crecido las universidades del conurbano, la verdad que los números son contundentes, hablan por sí solos. Pero yo creo que hay una estigmatización de creer que no son necesarias, de una mirada distinta con respecto a lo que es la educación. Fíjate que Chile está discutiendo llegar a la gratuidad en la universidad en pleno siglo XXI, nosotros lo tenemos desde mitad del siglo XX. La verdad que hay cuestiones que la Argentina es respetada en el mundo. Hace muy poquito salió un ranking, que yo no soy amante de los rankings, no me gustan mucho, pero bueno, son los que a veces toman en cuenta algunos opinadores actuales, y la realidad es que la UBA, que es una de las que cotizan esos rankings, por decirlo de alguna manera, aparece entre las 30 universidades mejor posicionadas de Latinoamérica. Y la verdad, Iberoamérica, perdón. Y la verdad es que creo que el sistema universitario argentino es muy respetado. Cuando uno va a cualquier lugar del exterior hay un respeto muy importante hacia lo que se genera acá, la calidad que tiene el sistema, y hay indicadores, se miden, o sea, pareciera que nos quieren o desconocen algunas cuestiones, por eso hablo de desconocimiento, que se llevan adelante. Mira, hace muy poquito se hizo un taller de la Comisión de Ciencia y Tecnología de Técnica y Arte en el CIN sobre indicadores de ciencia y tecnología, para unificar indicadores en todas las universidades en todo el país. Y la verdad que eso tiene que ver con cuestiones que nosotros venimos trabajando hace rato, no lo hacemos ahora porque cambió el gobierno, sino que viene en el sistema trabajando en indicadores. El mismo que la evaluación de calidad, para eso está la CONIAU, que hace muchos años viene trabajando en este sentido. Así que me parece que hay ese aspecto, y la pregunta, cerrando la pregunta anterior, yo creo que fundamentalmente eso, prejuicio, desconocimiento, y el hecho de que esté hoy un rector, como es el caso de Cantar, que viene de ser rector de una universidad como la del Litoral, que ya está a punto de cumplir dentro de muy poco 100 años, nos parece que es una persona que conoce el sistema, lo mismo que Dania Tabela, la subsecretaria que viene a ser vicerrectora de la UNOVA, conocen el sistema, conocen las preocupaciones, la faltante, los debes y los saberes que tuvimos en este tiempo, y a su vez un reconocimiento que hubo una inversión pública en estos últimos años como nunca antes en el sistema universitario argentino. Y yo creo que se ve todo el tiempo, se ve en esto que te decía de la UBA, se ve en las investigaciones, se ve en los impactos sociales que tienen esas investigaciones. Oscar, al principio de la charla hacías un panorama completo de la situación respecto a cómo se nos puede achicar el presupuesto a las universidades y a cosas que empiezan a dejar de funcionar. Ahora,
esto que vos lo dabas desde el rol de cuáles son los programas y cuáles son los esquemas, digo, en términos administrativos, ¿cómo bajan los territorios? Porque muchas veces la gente piensa que cuando se habla de recorte en educación, lo que va a faltar es un matiz, un borrador, pero, por ejemplo, las universidades del conurbano, que son las que conocemos, las que tenemos cerca, tienen un montón de actividades de cooperación con la comunidad en nuestros territorios. Eran las que sostenían un montón de empleos públicos, no en términos solamente de sostener al trabajador, sino en términos de que ese trabajador cumplía una función que ya no está, como los del Centro Cultural Kirchner, como los de muchos otros programas del Ministerio o del Gobierno Nacional, que no era solo que había gente que trabajaba y que eso ya es una lógica para sostener el puesto laboral, sino que además son funciones que dejaron de estar. ¿Qué es lo que ya perdimos en estos meses? Digo, si hubiera que marcar esto que se sostenía desde la universidad ya no está, esto está en riesgo, digo, ¿cuál es el panorama en ese sentido? Mirá, hay varios programas, qué sé yo, esta semana hubo las orquestas y coros infanto-juveniles que en varios barrios, nosotros, bueno, en Doc Sud tenemos en Villa Tranquila una muy linda, muy conocida, y que era un programa que financiaba 2.000 profesores en todo el país y 20.000 chicos participando, que los sacaban de las calles, los sacaban de la droga, es algo bien tangible, bien concreto. Ese programa no tiene garantizada la continuidad. El programa Fines aparentemente va a continuar un tiempo, pero tampoco hay garantías de continuidad, y es un programa que permitía que mucha gente que no pudo terminar el colegio secundario, que hoy es obligatorio, pudiera acceder. Casi todas prácticamente las universidades teníamos programas Fines, y eso también hoy está en riesgo. Fundamentalmente afecta en primera instancia las cuestiones culturales, simbólicos culturales. Yo creo que en ese aspecto hay una mirada distinta, ¿no?, de lo que es la cultura. A veces se plantean, no sé, como curro, cuestiones que la verdad que no son. Lo del Centro Cultural Kirchner, la Universidad de 3 de Febrero, sostiene los primeros programas porque no había estructura del Ministerio de Cultura, que recién estaba creado. Es una cuestión elemental de administración, digamos, pero a la gente le venden otra cuestión, le plantean otra cuestión. Y es como vos decís, no es solamente la tiza al pizarro, si fuera eso se puede resolver. Digamos, el problema es que hay muchos programas que tienen afectación completa y concreta. Las ludotecas, los jardines maternales, bueno, Lanús tiene un jardín maternal importante, todo eso requiere un financiamiento, vamos a ver qué pasa con ese tipo de cuestiones. El tema de distintos programas que teníamos con el PAMI, que vamos a ver si continúan o no continúan. Programas de impacto social que eran muy concretos, como voluntariados que se hacían en distintos barrios de riesgo, campañas de vacunación. Hoy nosotros le planteamos la otra vez y todavía no pudimos avanzar, una campaña fuerte con respecto al dengue. Hoy el dengue, el Zika son problemas muy puntuales, muy concretos en la sociedad, en la comunidad, y las universidades podemos aportar allí, y la verdad que no nos están convocando para eso, ¿no? Entonces creemos que, yo digo algo que tiene que quedar muy claro. Si el año pasado decíamos que teníamos que trabajar con los ministerios porque somos parte del Estado, porque la autonomía no implica que uno vaya por un camino separado, este año sigue diciendo lo mismo, no importa quién sea el ministro. Lo importante es que las universidades están dispuestas a trabajar con el Estado, municipal, provincial o nacional. Y lo tenemos que hacer y seguimos pensando lo mismo. Entonces, quizás en algún tiempo se pueda reflexionar sobre eso y cambiar. Creo que en definitiva tiene que ver con cambios culturales en algunas cuestiones y con una mirada que a veces es dura, a veces es difícil, ¿no? Vos fíjate que en el gabinete actual, la otra vez decía alguien, y creo que es así, todos son egresados de universidades privadas. Entonces hay un desconocimiento absoluto de lo que es la universidad pública, y que no es solamente ir a cursar EILS, sino que tiene que ver con muchas otras cosas, y que a su vez no se forma solamente un profesional, se forma un ciudadano, y eso también es mucho más complejo, y tiene que ver con los derechos, y tiene que ver con un montón de cosas que hemos vivido en este tiempo que la verdad que no queremos perder. Y tiene que ver con eso. El documento que hacíamos referencia anteriormente vinculaba esas cuestiones, es decir, esos derechos, poder ampliarlo, era lo que planteábamos. Bueno, veremos cómo sigue. Digo, en ese sentido, y para cerrar esta charla, seguro vamos a tener muchas más a lo largo del año, por como viene a mano, tiene que ver con este encuentro de lunes y martes. Así como hace un año se reunieron los 70 y pico de rectores y escribieron este documento que planteaba trabajar con los ministerios, tener 7 puntos del PBI y todo lo demás,
ahora llegó el momento de juntarse un año después, otra vez para abril, ver esas metas que se planteaban, comparar metas, comparar escenarios y tener delante a los nuevos funcionarios nacionales, a Cantar, a su equipo. ¿Cómo va a ser ese momento? ¿Con qué perspectiva? Digo, porque me imagino que con toda esta lectura ustedes tienen muchas cosas para plantear. Sí, lo venimos discutiendo en el marco del comité ejecutivo. Bueno, el SIM para la gente en realidad tiene bloques también, hay 2 bloques que tienen posiciones distintas, que en realidad hemos logrado cierta unanimidad en un montón de cuestiones, por suerte, hemos logrado sistémicamente algunas acciones en común y nosotros aspiramos a continuar en esa línea. Así que veremos qué es lo que nos plantea la semana que viene. El lunes y martes tenemos el plenario, que es el plenario ordinario, donde va a haber una nueva composición del SIM. Los mandatos son por un año, así que yo cedo el mandato y la presidencia seguramente a un integrante del otro bloque, porque es parte de los acuerdos que tenemos. Y en ese marco la idea es continuar en la misma sintonía. Ojalá que a quienes le toque la responsabilidad de presidir el SIM puedan insistir en este esquema, ¿no? Yo te decía antes, nosotros formamos activamente parte de las distintas políticas del Ministerio de Educación, ¿no? No solo en los programas, en las paritarias, el convenio colectivo, por primera vez un convenio colectivo de trabajo para los docentes universitarios, y bueno, y apelamos a la responsabilidad de todos para que esto pueda continuar. Yo, digamos, confío en que por lo menos de la Secretaría de Políticas Universitarias se entiende de lo que estamos hablando, hay plena conciencia de lo que estamos hablando, así que tal vez esa sea la expectativa más optimista que podemos tener, de que se puedan ir resolviendo algunas de las situaciones que planteamos. Pero evidentemente lo que va a primar sobre, o el impacto más fuerte, tiene que ver, me parece, más con las políticas macroeconómicas, que seguramente van a impactar, y sobre todo más en el 2017 que en el 2016. Muchas gracias, Jorge. No, gracias a ustedes. Era Jorge Calzoni, rector de la Universidad Nacional de Avellaneda, presidente hasta la semana que viene del Consejo Interuniversitario Nacional, hablando sobre las perspectivas en políticas universitarias del 10 de diciembre a esta parte y cuáles son las decisiones y los debates que hay que darse en la comunidad universitaria argentina de acá en adelante.